Bien, jóvenes y señoritas, tengan ustedes muy buenas tardes. Vamos a continuar con las clases de química aplicada a la ingeniería. Y siguiendo con el programa de la materia, vamos a ingresar ya a un capítulo 4, donde vamos a referirnos a características y propiedades de la materia. Bien, en este capítulo vamos a analizar los estados de la materia, más que todo, el estado sólido, el estado líquido y el estado gaseoso, ¿no es cierto? Y obviamente vamos a ver sus características de este tipo de estados en las cuales se encuentra la materia, ¿no? Bien, inicialmente nos referimos al estado sólido. Indicamos que no pueden comprimirse. Además, las fuerzas intermoleculares, las que predominan, en este caso, son de atracción, ¿no? Pero además, tienen forma y volumen propio, hablando del estado sólido de la materia. Por ejemplo, acá tenemos el estado sólido de la materia, en este caso en forma de cilindro, ¿verdad? Donde conociendo la altura y el radio de ese cilindro, fácilmente podemos determinar su volumen con la fórmula de el pi radio al cuadrado multiplicado por la altura h, ¿no? Por otro lado, acá también tenemos el volumen de la esfera, ¿no es cierto? Donde este volumen está definido con la fórmula de 4/3 pi y el radio de esta esfera elevado al cuadrado, ¿no? Acá solamente coloco dos ejemplos, ¿no es cierto? Pero también puede tener otro tipo de volumen, ¿no es cierto? Por ejemplo, un paralelepípedo, o puede tener una forma de pirámide, etc., ¿no? Refiriéndonos en este caso al estado sólido de la materia. O simplemente una forma irregular, que no necesariamente tengan, por ejemplo, una forma de cilindro o de una esfera, ¿no es cierto? Además de ello, indicar que si analizamos la materia, ¿no es cierto?, partimos en este caso de la partícula, ¿no? Empezamos indicando que la materia está conformada por partículas, pero a la vez la partícula está conformada por moléculas, y a la vez la molécula está conformada por átomos, ¿no es cierto? También, por otro lado, si tomamos en cuenta la estructura cristalina, en este caso de formas geométricas, ¿no? Estas son las formas, algunas de las formas que pueden adquirir precisamente estas estructuras cristalinas, ¿no es cierto? Por ejemplo, la sal común, en este caso, tiene una forma, en este caso, cúbica, ¿no? Donde acá obviamente representamos con el símbolo del cloruro de sodio, ¿no es cierto? Por otro lado, también acá nos referimos a esta forma hexagonal, ¿no? Les repito, analizando la estructura cristalina, en este caso del estado sólido, donde a esta forma hexagonal generalmente se la representa con el cuarzo, ¿no es cierto? Y simbólicamente, en este caso representado por el silicio y el oxígeno, ¿no? Entonces, estas son las dos formas, algunas, les repito, de las formas con las cuales podemos representar, en este caso, la estructura cristalina de formas geométricas precisamente, ¿no? Existen obviamente otras formas, ¿no es cierto? Pero solamente acá, para que tengamos una idea, estoy eligiendo dos tipos, ¿no? Existen, les repito, también otras formas. Bien, por otro lado, si nos referimos al estado líquido de la materia, acá indicamos de que son incompresibles, ¿verdad? Además, las fuerzas intermoleculares de atracción y repulsión están igualadas, ¿no? ¿Qué significa eso? De que en el estado líquido de la materia, ¿no es cierto?, las fuerzas de atracción, ¿no es cierto?, y de repulsión, en este caso, están igualadas, lo cual no sucede en el estado sólido, ¿no? ¿Qué pasa en el estado sólido?
además de que no pueden comprimirse, ¿no? Pero más en este caso se ejercen las fuerzas intermoleculares de atracción. ¿Qué indica eso? De que las moléculas de estos cuerpos van a estar siempre totalmente atraídos, pegados, por decirlo, ¿no? Mientras que, les repito, en el estado sólido, acá, este tipo de fuerzas intermoleculares de atracción y repulsión están iguales, ¿no? Además, podemos decir de que cuando la materia está en estado sólido, adquiere la forma del recipiente que lo contiene, ¿no es cierto? Por ejemplo, acá, un líquido cualquiera, si acá tenemos una taza de esta forma, adquiere la forma, en este caso, el volumen de la taza. Pues también si tenemos una taza que tiene esta forma, o este volumen, ¿no es cierto? También adquiere ese volumen, en este caso, definida ya, obviamente, por este recipiente, ¿verdad? Ahora, sus propiedades del estado líquido, en este caso, indicamos. En primera instancia, tensión superficial. ¿Qué significa? Indicamos que tensión superficial es la fuerza tangencial en el borde de una superficie libre, ¿no es cierto? Y lo contrario, o sea, que contrae esta superficie, en este caso libre. Acá puse el ejemplo de un insecto, ¿no? El cual puede, en este caso, caminar, ¿no? Por encima de un determinado líquido, ¿no es cierto? ¿Por qué no se hunde este insecto? Además de que tiene poco peso, ¿verdad? Entonces también acá tiene esa facilidad de poder desplazarse. Acá representamos un líquido, ¿no es cierto?, de desplazarse precisamente por esta superficie, ¿no? Y si eso ocurre, entonces se presenta una tensión superficial precisamente acá en esta superficie de líquido, ¿no? Ahora, si acá determinamos por moléculas, ¿verdad?, que una molécula de este líquido, acá otra, entonces existe una fuerza precisamente de tensión, en este caso, o de tensión en este caso, ¿cierto?, que se ejerce entre estas moléculas de este determinado. Entonces, aquí indicamos interacción entre moléculas. O sea, las moléculas en este caso están precisamente en una interacción, ¿no es cierto?, donde, ¿no?, permite que acá encima se tenga como una especie de una capa, ¿no? Y encima de esa capa, este insecto puede caminar libremente, ¿no? Es una de las, en este caso, propiedades. Pero también tiene una otra propiedad, ¿no? Los líquidos. En este caso hablamos de cohesión. ¿Qué es cohesión? Decimos de que son fuerzas de atracción entre moléculas iguales del mismo líquido. Para ir aclarando este concepto de cohesión, vamos a basarnos en la siguiente figura y analizar de manera más apropiada esta propiedad precisamente de cohesión, ¿no es cierto? Por ejemplo, acá fíjense, puedo realizar el dibujo de, bueno, acá de un líquido, bueno, más o menos la forma, digamos, ¿no?, en la cual está contenida, en este caso, en un recipiente, ¿no es cierto? Ahora, si acá dibujamos moléculas de este líquido, precisamente, las representamos de esta forma. Estas son moléculas, ¿verdad? Ahora, al referirnos a fuerzas de cohesión, significa de que, en este caso, existe una fuerza precisamente entre esas moléculas. Es como si se estuvieran atrayendo, ¿no? Algo así más o menos, ¿no es cierto?, al hablar de fuerzas de cohesión, ¿no? Pero también esta molécula con esta otra molécula y así sucesivamente, ¿no es cierto? Entonces, a esta característica se lo define como
fuerzas de atracción entre moléculas, ¿verdad? Por otro lado, también existe una otra característica, acá coloco inciso C, la cual está referida a fuerzas de adhesión, ¿no? Porque indicó adhesión. ¿Qué pasa con estas fuerzas de adhesión? ¿Cuál es su concepto básico? Decimos de que son fuerzas de atracción, existen fuerzas de atracción, ¿sí? Fuerzas, indicaremos de atracción, ¿no? Atracción, indicamos, a ver, entre moléculas de diferentes líquidos, decimos entre moléculas, indicaremos, de diferentes líquidos. Bueno, acá ya la figura cambia, de diferentes indicamos líquidos, ¿no? A ver, si nuevamente acá realizo el dibujo de dos líquidos ya en sí, los cuales están contenidos en un recipiente, bueno, algo así más o menos, ¿cierto? Bueno, de esta forma. Entonces acá vamos a indicar de que existen dos líquidos diferentes. Acá indicaría el líquido 1, indicamos, ¿no es cierto? Y acá, por ejemplo, el líquido 2, ¿no? El líquido indicamos. Ahora bien, ¿qué pasa con sus moléculas? Por ejemplo, del líquido 1, acá va a estar sus moléculas, ¿no es cierto? Lo tratamos de esa forma. Y también del líquido 2, acá van a estar también sus moléculas. ¿Sí? Más o menos de esa forma. ¿No es cierto? Ahora, lo que ocurre acá es de que entre estas moléculas, ¿no es cierto?, existen precisamente fuerzas de atracción, ¿no? O sea, que se van atrayendo más o menos de esta forma, ¿no es cierto?, entre estas moléculas, ¿verdad? Entonces, cuando ocurre este tipo de atracciones entre líquidos diferentes, ¿no? Se refiere precisamente a esta característica de adhesión, ¿no es cierto? Existe una otra referido, inciso D, coloco, a viscosidad. ¿Qué pasa con la viscosidad? De manera siempre puntual, en este caso les indico que viscosidad se refiere a resistencia a fluir, indicaremos, de un líquido. Bueno, bien líquido, ¿no? Por ejemplo, a ver, acá voy a realizar el dibujo de un conducto, bueno, más o menos de esta forma. Es un conducto, ¿no? O un tubo, como ustedes quieran, ¿no es cierto? Ahora, una cierta cantidad de líquido o una porción vamos a representar, por ejemplo, a ver, en esta parte. ¿Sí? Esta es una porción de líquido que está circulando por este conducto, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué pasa con la viscosidad? Fíjense. Por ejemplo, con este líquido, una vez que se va desplazando por este conducto, a ver, podemos representar de esta manera, ¿no? Es decir, la parte inferior, por ejemplo, en un determinado instante va a estar en esa posición y también este punto relacionamos con otro punto de la parte superior, ¿no es cierto? Esto significa aquello de que acá el movimiento no va a ser uniforme de todas las moléculas, ¿no es cierto? Más o menos va a estar representada, a ver, decimos de esta forma, ¿no es cierto? El movimiento que va a tener, ¿no? Entonces, basándonos en esta definición, ¿no es cierto? Esta distancia desde este punto hasta este punto podemos determinar en este caso como un delta de X,
Y ese delta de X va a ser nada más que igual a la velocidad que tiene el líquido multiplicada por un intervalo de tiempo. ¿Cierto? Al hablar de ese delta de X. En otras palabras, ¿qué significa? De que la fuerza que está actuando, obviamente, es más en la parte superior que en la parte inferior. O sea, de tal manera que la fuerza en este caso va a estar representada, obviamente, en esta dirección, ¿no es cierto? Como también la velocidad de este líquido va a estar representada también en esta dirección. Además, considerando de que, fíjense, este conducto, indicamos, es de un diámetro, y vemos diámetro D. Bueno, diámetro. ¿Sí? O también, dicho de otra manera, si hablamos de viscosidad, decimos, cuanto mayor, indicaremos, es la velocidad, cuanto mayor indicamos es la velocidad, diremos, perdón, la viscosidad. Aquí hay un pequeño error, estamos hablando de viscosidad. Cuanto mayor es la viscosidad, diremos, ¿no? Hablamos de esta característica, más lentamente fluye el líquido. Más lentamente indicamos fluye el líquido, ¿no? Fluye, indicamos el líquido. Entonces significa eso de que cuanto mayor viscosidad en este caso exista, este líquido obviamente va a fluir por este conducto con una velocidad, fluye, indicamos una velocidad en este caso menor, ¿no? También en este caso fluye, indicamos el líquido. También va a depender de la temperatura, ¿no? ¿Qué tal si en este caso aumentamos la temperatura de este líquido que está fluyendo? Entonces, aumentando la temperatura, obviamente la viscosidad va a disminuir. ¿No es cierto? Que significa de que este líquido va a fluir más rápidamente por este conducto. ¿Sí? A ver, nos daremos una más, si estamos hablando ya de características de los líquidos. A ver, una que también se considera dentro de las características de los líquidos es, por ejemplo, a ver, acá les indico, inciso 6 colocaremos, ¿no? Acción capilar. Acción, decimos, capilar. ¿A qué se refiere la acción capilar? Decimos, fuerza de cohesión, indicamos fuerza de cohesión, ya sabemos a qué se refiere la fuerza de cohesión, ¿no es cierto? Superada, diremos, superada, indicaremos por la fuerza de adhesión, ¿no? Decimos por la fuerza, indicamos de adhesión. ¿Qué indica aquello? Fíjense. Vamos a tomar en cuenta un envase, bueno, más o menos de esta forma. Un recipiente, ¿no? De esta forma. Donde indicamos que está con un nivel de líquido más o menos a esta altura, ¿no? Que hay un líquido cualquiera. ¿Qué tal si colocamos un tubo delgado, un tubo delgadito, imagínense, bueno, de esta forma. Acá colocamos un tubo delgadito, ¿verdad? Obviamente acá va a estar abierto, ¿no?
Ahora, vamos a poder notar, y este experimento se lo puede hacer fácilmente, vamos a poder notar de que este líquido que está en este envase, ¿no es cierto?, va a subir por este pequeño tubo, ¿no es cierto? Por ejemplo, este, ¿no? Entonces, este tipo de, perdón, esta es la E, ¿verdad? Sí. Si es A, B, C, D, es la E, ¿no? Acción capilar. Entonces, acá podemos darnos cuenta de que las fuerzas de cohesión son superadas por las fuerzas de cohesión, ¿no? Lo cual entonces les repito, este líquido que está inicialmente en este envase y colocamos un delgadito, ¿no? Un tubito delgadito, entonces va a poder subir precisamente hasta una determinada altura, ¿no? Entonces, ese efecto se llama acción capilar. ¿De acuerdo? Bien, por otro lado, también nos referiremos al estado gaseoso de la materia. Voy a colocar en su título, estado gaseoso. ¿Sí? A ver, ¿qué pasa en el estado gaseoso? Hablando desde el punto de vista de sus moléculas. Decimos de que las moléculas están muy distantes. Las moléculas, indicaremos, las moléculas están, decimos, muy distantes, ¿no? O sea, podemos darnos cuenta de que acá más eh, eh, fuerza que se presenta son las fuerzas precisamente de repulsión, ¿no? Muy distantes. Y sus interacciones son muy débiles. Y sus interacciones, indicaremos, interacciones son muy débiles, ¿no? Muy débiles, hablando desde el punto de vista de sus moléculas. Y además, diremos, se mueven al azar. Y además, indicamos, se mueven, decimos en este caso, al azar. O sea, en cualquier dirección, ¿no es cierto? Hablando de las moléculas, por ejemplo, inversa. Ahora acá, aclarando en esta figura, si acá tenemos un envase, donde contiene un determinado gas, bueno, aquí puedes presentar la tapa de esta forma, ¿cierto? Y dentro de ella están moléculas de gas, bueno, que presento más o menos de esta forma, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa con estas moléculas de gas? Se están moviendo al azar, es decir, en cualquiera dirección. Por ejemplo, esta molécula en este sentido, esta molécula en este sentido, este otro de esta manera, este otro de esta manera, y así sucesivamente, ¿no? Si hablamos de, en este caso, moléculas de gas. Entonces, como ustedes pueden notar, podemos darnos cuenta de que estas moléculas precisamente están separadas, ¿no? Es por eso que acá estamos indicando, ¿no es cierto? Y sus interacciones son muy débiles entre estas mismas moléculas. Pero para que ustedes tengan una idea, ¿no es cierto?, de las moléculas que se tienen en el estado sólido, en el estado líquido y también acá en el estado gaseoso. ¿Sí? Ahora bien, por otro lado, también vamos a referirnos, a ver, a los cambios de estado, ¿no? ¿Cuáles son estos cambios de estado y a consecuencia de qué fenómeno se puede producir? A ver, consigamos refiriéndonos, lo voy a colocar como subtítulo, cambios de estado. Cambios, indico, de estado, ¿no?
obviamente, de la materia. ¿Sí? Entonces, al hablar de cambios de estado, a ver, inicialmente, acá, les hago notar de que si tenemos la materia más antes en estado sólido, hay algo así más o menos, ¿no es cierto? Puede ser un trozo de hielo, ¿verdad? Acá está en el estado sólido, ¿sí? Ahora, para pasar al estado líquido, sólido, queremos, obviamente vamos a agregarle o transmitirle calor, ¿no? Por ejemplo, de esta forma, ¿no es cierto? Lo transmitimos en este caso calor. Y cuando le transmitimos calor, ¿qué es lo que va a suceder? ¿No? Entonces va a cambiar de estado precisamente, ¿no? Entonces este cubo de hielo o este trozo de hielo, directamente en este caso podemos tenerlo ya en el estado líquido, o si estamos hablando de hielo, directamente se va a convertir en agua, ¿no es cierto? Ahora, si seguimos agregándole calor, ¿no? Al estado líquido, entonces se convertirá precisamente en estado gaseoso. En este caso va a ser el vapor, ¿no es cierto? Entonces, si acá tenemos este envase, bueno, se presenta de esta forma, ¿no es cierto? Y al ir agregándole, en este caso, calor, obviamente, fíjense, vamos a tener nada más que moléculas de gas, en este caso, o más propiamente de vapor. Entonces, de esa forma definimos los estados de la materia, es decir, en este caso ya está en el estado gaseoso. ¿Sí? Y todo ello, ¿por qué ocurre? Simplemente por la presencia de calor, ¿no? El calor puede transformar la materia. Acá también podemos ir en estado, es decir, en sentido inverso, ¿no? Si la materia está en estado gaseoso, le sacamos calor y se convierte en líquido, ¿no? Si a este líquido le seguimos sacando calor, se va a volver nuevamente un sólido. Entonces, para que tengamos una idea de qué manera se produce la transformación de la materia. A ver, por ejemplo, indicarles de qué, de sólido a líquido, ¿no? Bueno, de sólido indicamos a líquido. Cuando ocurre este proceso, fíjense, recibe el nombre de fusión, ¿no? Indicamos de fusión. Ahora, cuando se produce el paso del líquido, indicamos en este caso a gaseoso, ¿no es cierto? De líquido a gaseoso, ¿verdad? Estamos hablando de vaporización, ¿no? Decimos vaporización, ¿no? Ahora, si la transformación ocurre de gaseoso a líquido, de gaseoso a líquido, o sea, en sentido inverso, ¿no? De gaseoso indicamos a líquido, ¿no es cierto? Entonces estamos hablando de una condensación, ¿no? Estamos refiriendo a condensación, ¿no es cierto? Y de líquido a sólido, de líquido indicamos a sólido, ¿no es cierto? Entonces, este proceso también se define como solidificación. Definimos a solidificación. Pero además, fíjense, si el cambio de estado se produce directamente de sólido a gaseoso, de sólido a gaseoso, entonces recibe el nombre, ¿no? Cuando pasa directamente de sólido a gaseoso, recibe el nombre de sublimación, ¿no? O también cuando se produce el paso en forma directa de gaseoso a sólido,
de gaseoso a sólido, ¿no es cierto? Se llama sublimación inversa, ¿no? Sublimación, indicamos, inversa. O también algunos autores lo definen como deposición, ¿no? Deposición, ¿no es cierto? Cuando ocurre este cambio de estado, ¿sí? De esa forma iremos acostumbrándonos a utilizar estos términos cuando hablamos del cambio de estado de la materia. Ahora bien, también nos referimos a sustancia y sistema, ¿no? Sustancia, indicamos y sistema. A ver, al hablar de sustancia y sistema, más antes vamos a basarnos en o referirnos a un envase de la siguiente forma, donde en ella vamos a definir la sustancia precisamente que lo contiene y también el sistema que conforma la sustancia y el envase, ¿no es cierto? Ahora, entonces, en este caso, nos vamos a basar en una figura donde, a ver, se presenta, ¿no? Bueno, de esta manera, un envase, algo así más o menos. Bueno, esta es su tapa, etc., ¿no? Ahora, en este envase está, vamos a indicar una determinada sustancia, ¿no? Puede ser un líquido, o posiblemente sea un gas, pero lo importante es que esta, eh, esta figura, o este recipiente, más con el líquido que está dentro, ¿no es cierto?, conforma precisamente un sistema. ¿Sí? Y también por otro lado, podemos indicar de que el elemento que está dentro, ¿no es cierto?, se lo define en este caso como sustancia, ¿no? Y también en este caso, el lugar donde se encuentra, podemos representar como el medio ambiente. Digamos, medio ambiente, ¿verdad? Esa es la forma en la cual nos vamos a basar para representar sustancia y sistema, ¿no? Ahora, si nos referiremos a variables de estado, voy a cortar con su título, variables de estado. Estamos en el estado gaseoso, ¿no? Donde este estado precisamente presenta varias características, podemos indicar, donde por un lado tomamos en cuenta la temperatura, ¿no?, de este estado gaseoso, el cual vamos a representar con una letra T mayúscula. Luego también nos referimos, en este caso, al volumen, ¿no es cierto?, al volumen. Y el volumen representamos con la letra B mayúscula. También la presión vamos a representar en este caso con una letra P. Ahora, también acá interviene el número de moles, ¿no es cierto? Si hablamos de los gases. Número indicamos de moles. Y el número de moles se representa con una letra N minúscula, ¿verdad? A ver, por ejemplo, fíjense, en una garrafa de GLP, decimos en una garrafa, indicaremos de GLP. Ustedes saben que significa GLP, es el gas, el cuadro de petróleo, ¿verdad? ¿No es cierto? Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? A ver, este dibujo lo voy a realizar en esta parte. Refiriéndonos
a la sustancia que lo contiene, y también dentro de ella obviamente está el volumen, está la presión, ¿no? Entre algunos o algunas más bien las variables de estado, ¿no es cierto? A ver, por ejemplo, acá, como les decía, voy a realizar este dibujo, bueno, más o menos de esta forma, ¿no? Estoy dibujando una garrafa, ¿sí? Donde, bueno, en la parte superior se presenta de esta manera, ¿no? Y también acá represento de esta forma esta garrafa, ¿no es cierto? Y además acá indicando, bueno, ¿sí? Acá tiene su llave, bueno, etc. ¿No es cierto? Ahora bien, en este caso, fíjense, ustedes deben saber de que el GLP simplemente es una mezcla del propano, ¿no es cierto? Y el butano. La parte de química orgánica, ya vimos estos elementos, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, la mezcla del propano, es un gas, ¿verdad? Y también del butano, ¿no? A consecuencia de ello, les repito, de esta mezcla, ¿no? Ciertamente se liga, indicaremos, al GLP. ¿Eso? Estamos hablando, en este caso, del GLP, ¿no? El cuerpo puse de la mezcla de estas sustancias. ¿Están de acuerdo? Ahora, por otro lado, fíjense, el número de moles. ¿Cómo definimos número de moles? Número de moles está definida mediante una formulita. Acá colocamos número de moles, tanto con la M minúscula, y es igual número de moles, en este caso, a M, que es la masa de la sustancia, dividido entre su peso molecular. Entonces, donde M es la masa de la sustancia, ¿no es cierto? De la sustancia, y la N mayúscula, en este caso, es el peso molecular. ¿Sí? Es peso molecular. Bien, jóvenes, se nos va acabando el tiempo. Un descanso de 10 minutos y luego volvemos.